I'm a man. Oh, baby, I'm a man. Holding up the moon, oh, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, but you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, oh, you know I'm a man. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Diango Velasco de Cuéllar Propio. Vamos a hablar de la antigüedad del encierro de Cuéllar, la tradición. Diango, ¿cómo estás, tío? Buenas, Ander. Y lo primero, enhorabuena por este podcast que hace un poquito la espera de esto que para ti, sobre todo, que me imagino que será difícil vivir fuera de España y poco nos mete un poco a todos en el mundo del encierro. Es una espera larga, como dices, y difícil, ¿sabes? Y siempre estoy buscando a alguien para hablar por el teléfono o a través de correos electrónicos, compartir viejas fotos o vídeos, anécdotas, para que sientes que estás viviendo algo durante el año, como has dicho, que se pone muy largo. Lo que pasa es en el extranjero, igual no tenemos tantas oportunidades para ir a los encierros de España. Hay que escoger uno o como mucho dos. Un año hice San Sebastián de los Reyes y Pamplona, y luego pues al principio del año siguiente hice Ciudad Rodrigo, o sea que en unos 6 o 8 meses hice mucho para mí, pero tienes que pillar tiempo en el trabajo, vacaciones, hacerte los billetes, es una movida, tío. Tenéis una suerte, Diango, de estar ahí, pero vamos. Mira, hay que empezar con esto, con Cuéllar, un sitio en que nunca he estado yo, pero sí que es verdad que algunos extranjeros como Bill Hillman, Alexander Fisk Harrison, gente mítica no sé, en los círculos extranjeros de los toros, han estado por Cuéllar y han tenido éxito. Quiero hablar de la antigüedad del encierro porque tú sabrás, ¿no? Todos dicen que Cuéllar es el encierro más viejo de España, más antiguo de España. ¿Por qué no empezamos ahí? ¿Eso es verdad? Y vamos de ahí. Pues, para empezar, yo diría que todos los encierros tienen sus peculiaridades y que no le hace a ninguno diferente ni más ni menos que otro. O sea, hay encierros que por su tradición, como por ejemplo pueda ser el encierro de Cuéllar, o otros encierros como el de Pamplona por ser el encierro más internacional, con el toro más grande, también tiene su peculiaridad, pero yo creo que no hace, para empezar, desmerecer a nadie que no sea tan moderno, más antiguo. Para mí todos los encierros tienen su mérito y su aquel. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos toca un poco el tema de la antigüedad, un poco el tener la bandera de lo que es la antigüedad. Y pues no está de mal pues, es que la gente sepa por qué se dice esto. Y es un poco controversia, porque sí que es verdad que en Cuéllar no es que se haya descubierto la tauromaquia, ni fue el primer sitio que se hiciera tauromaquia, pero sí que es en el primer sitio donde se reguló un encierro. Entonces eso tiene una importancia. Y bueno, pues como todos, para empezar un poquito, todos sabemos que el tema de los encierros, hay diferentes espectáculos taurinos populares que vienen de la antigüedad. El toro con cuerda, el toro lanceado, se hacía en Benavente, diferentes espectáculos taurinos que todos ellos han ido, en la cronología de los tiempos, han ido plasmándose en diferentes documentos de diferentes archivos. Entonces, claro, para nosotros, ¿por qué decimos que el encierro de Cuéllar es el más antiguo de España? Bueno, pues empezamos por el 1215, que es el primer dato histórico que tenemos en el archivo parroquial de Cuéllar. Es raro que no estuviera en el archivo ducal, pero está en el archivo parroquial. Y es un sínodo que se dio a los clérigos, que eran la gente de la iglesia, que les prohibía jugar con toros. O sea, esa es la primera introducción que tenemos en un documento que se prohíbe a los clérigos jugar con toros. Entonces, ¿eso es un encierro? Pues para mí no, y a lo mejor mucha gente dirá, eso no es un encierro. Bueno, pues esos son los documentos que más o menos se tienen en todas las localidades, por ejemplo, Ciudad Rodrigo, Peñafiel, de Pamplona, con la casta navarra que está súper documentada. Para mí eso es un espectáculo taurino, que da la casualidad que en Cuéllar también tenemos de los más antiguos, si no es el más antiguo, que es del 1215. Luego nos vamos remontando un poquito en el tiempo, ya en el 1379,
lo que es el castillo de Cuéllar, lo que es el señorío de Cuéllar, pasa a manos de Leonor de Aragón. Leonor de Aragón era una reina que murió en Cuéllar. Era una reina que era la mujer de un rey castellano. Esa señora, cuando recibe lo que es por herencia el señorío de Cuéllar, lo primero que la viene es un pleito entre caballeros, entre gente del pueblo, que era por el tema de los encierros. Entonces, claro, a la señora esta pues la vino sobrellevado porque viene una persona de fuera, viene a un sitio y escribió lo que es una redacción, una ordenanza del tema de correr toros, del 1379. ¿Para mí es un encierro? Pues tampoco es un encierro. O sea, hay documentos en muchísimos sitios que lo que estaba hablando, correr toros, lancear toros, y en esos documentos, por ejemplo en Ciudad Rodrigo, en otros sitios ponen, como estos documentos que estoy mostrando, se corrían toros tal día o se pagaron para tal día. Pero ahora vamos a entrar un poquillo ya en por qué decimos que Cuéllar es el encierro más antiguo de España. Aparte de tener toda esta cronología del 1200, del 1300, en el 1405 hay otra ley del regimiento que se habla del pago para correr toros. Es otra referencia al espectáculo, no en sí el encierro. Y cuando llegamos a 1499 con la Casa Ducal de Alburquerque, es cuando podemos decir que hay un antes y un después. Porque ahí lo que se hace es regular y aparece la primera vez en todos los documentos, ya no solo de Cuéllar, sino de todo lo que es los documentos antiguos, aparece la primera palabra que es cuando se encierran toros en esta villa. Y viene a regular tamaño de garrochas de caballistas, quién puede y no puede correr. Entonces, está regulando lo que es un encierro, porque también diferencia muy importante es, dice, que se encierran toros para luego ser lidiados, o sea, lo que es un encierro. Eso es el primer documento que hay que regula lo que es el encierro. Pues igual, por ejemplo, que pueda ser el maratón. Maratón, pues antes del maratón seguramente que había carreras por todos los sitios, por el Grecia antigua. Lo que pasa que en maratón se estableció una distancia, 42 kilómetros, y se reguló. Entonces, ese ya para mí sería un punto de inflexión de decir, aquí lo que está pasando ya es un encierro, porque se está regulando los caballistas, las garrochas de los caballistas, quién hoy no puede correr y que luego se lidia al toro, eso es un encierro, evidentemente. Entonces, a partir de ese documento ya empieza a haber, incluso en la ordenanza de la ley la ley creo que es 158 de otra ordenanza posterior, del 1546, esta del 49 a la del 46, la vuelve a rectificar y amplía. Y también es curioso porque hubo un herido de toro y en el encierro, lo que especifica en el encierro, se rompió una pierna y como que pedía unos dezmos para esa persona que había sufrido un percance en un hospital que era el Hospital de la Magdalena. Ya tenemos el primer herido de toro, como puede ser ahora en San Fermín, cuando hablan después del encierro el cirujano diciendo, pues se reflejó en una ordenanza que hubo un herido de toro y que había que pagarle un dinero. O sea que todos estos documentos pues van haciendo una redacción hasta casi nuestros días de lo que es el encierro. Entonces, la de 1499 no es la más antigua que tenemos es 2215, pero para mí a partir de ahí regula un encierro y por eso para mí es tan importante. Y qué bonito que habéis hecho un buen trabajo como pueblo para preservar todo esto, ¿no? Me imagino Sí. que miles de documentos sobre cientos de años se pueden, ¿cómo se dice? Perder. Sí, se puede perderlo fácil, ¿no? Entonces no serían Sí. archivos como electrónicamente que tenemos hoy en día, que haces 1000 copias y ya está. En esos tiempos igual solo había una copia, la original, y ya está. Sí, de hecho, por ejemplo, el documento de las ordenanzas de Villa y Tierra de Cuéllar del 1499 es un incunable, es un libro que es único y es un libro pues que son libros, lo que sí que es verdad que en la zona esta nuestra hay muchísimo archivo, igual que en Navarra, por ejemplo, hay muchísimo archivo. Otra cosa que se me ha olvidado es que cuando Cuéllar pertenece a la Casa Ducal de Alburquerque hay una anécdota que puede ser una anécdota o puede tener algo que ver, y es que los 3 duques de Alburquerque fueron nombrados virreyes de Navarra. O sea, 3 personas nacidas en Cuéllar fueron virreyes de Navarra. O sea, eso tiene una importancia grande, más que nada en el trasiego de gentes. O sea, gente iría allí y gente vendría aquí. O sea, es importante que 3 cuellaranos fueran virreyes de Navarra. O sea, Para son irnos datos que desparramando la tradición.
Yo no diría tanto, no me atrevería a decir tanto, pero que a lo mejor lo que había allí con lo que había aquí se pudo hacer una mezcla. O sea, no significa que allí no hayamos puesto nada, sino que seguramente se contagiaría una cosa de la otra. O sea, Alguna habría un fusión. trasiego de gente, eso es, eso es. Sí. Incluso yo, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, es un encierro, que ahora le vemos un encierro pues de 900 metros y demás, pero es que ellos mismos, cuando se pone a ver fotos antiguas, ven el caballo. O sea, lo importante de estos encierros puede ser, por ejemplo, Cuellar, Ciudad Rodrigo, Viruega, un montón de encierros que conservan esa cosa del caballo, de encerrar, porque yo también diría, encierros son todos, lo que hemos hablado antes, y es verdad que todos son encierros, pero lo que sí que es verdad es que donde se encierra, realmente tiene que estar el ganado suelto. Ahora mismo el vocablo encerrar ya coge todo. Tú te pones en la RAE, en un diccionario, y un encierro de toros es el de Pamplona, es el de Cuéllar, o es el de cualquier sitio. Pero si tú te vas un poquito a lo que es el hecho de encerrar toros, para poder encerrar toros algo tiene que estar suelto. O sea, si no estamos trasladando de un corral a otro corral. O sea, es un poquito esos encierros, y ahora el encierro para mí, pues Pamplona es uno de los encierros top y es para mí el encierro que tenemos más importante en España, eso es indiscutible, pero tanto como para la gente de Pamplona, un encierro emergente que tiene cada vez más fuerza, San Sebastián de los Reyes, Guadalajara, estos encierros tendrían que tener un poquito la perspectiva de que lo que hacemos en Cuellar, lo que hacen en Ciudad Rodrigo o lo que hacen en ciertos es de donde viene el encierro. O sea, tener un poquito la perspectiva de que nosotros somos un poquito la guarda de aquello. Sí, no, tienes razón. Tienes razón que Pamplona, vamos, es la más grande, ¿no? Pero sí que hay otros encierros muy, muy importantes en la historia de España y también como su cacho de responsabilidad de seguir esta cultura para adelante o seguir llevándolo para adelante en los próximos años. Háblame un poco de Cuellar. Pueblo pequeño, pueblo grande y Cuéllar es un ¿Y, pueblo, y se ha ido cambiando la forma de hacer el encierro? ¿El recorrido, la ruta y eso? sí. Lo que es la forma de hacer el encierro, no. El encierro es tradicional y siempre es un encierro que más o menos se ha conservado muy bien. Lo que sí que es verdad que cada vez se echa más toro. O sea, llevamos, por ejemplo, desde esta última legislatura, Carlos, que es un gran aficionado, que es el alcalde de Cuellar, pues ahora tenemos el encierro tradicional, pero tenemos con fuenteimbros, con partido de resina, con cebada gago, o sea, ha subido mucho lo que es la calidad del toro en la calle. Eso sí que es verdad que ha pegado un cambio en estos últimos años. En el recorrido más o menos no es que haya cambiado en sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los años 70 era un poquito más largo. Por distintas circunstancias se tuvo que trasladar el embudo a lo que es el embudo actual. Una imagen que tenéis vosotros a lo mejor ahora vista tanto en televisión o en vídeos, que es aquella bajada que baja hacia un embudo, pues antes venían casi desde el río por una gasolinera que había, pues venía todo recto por la carretera. Así que ha cambiado un poquito en lo que es el recorrido. Lo que también ha cambiado es el toro que se echa. El toro que se echa ahora en Cuéllar, pues estamos hablando de Fuenteimbro, Partido de Resina, Cebada Bao, Núñez del Cubillo, o sea, pueden ser, no son las puntas de las camadas como puedan ir a Pamplona, pero son toros que podían estar en cualquier capital de provincia, Valladolid, en cualquier capital de provincia tendría esos toros y vale, a Lidia y perfectamente. Y luego, pues lo que a mí me gusta siempre indicar cuando venís gente de fuera y no conocéis el encierro de Cuéllar, por lo que hemos hablado antes, por las características peculiares que tiene el encierro de Cuéllar, que es un encierro que se encierra, es un encierro que se puede escapar, es un encierro que el toro puede dar guerra en el campo, pues las circunstancias del encierro de Cuéllar nunca son las mismas. O sea, cuando nosotros los de Cuéllar decimos que cuando, por ejemplo, un encierro en Cuéllar sale tranquilo, el traslado por el campo es un traslado más o menos que no den guerra. Dar guerra significa que no se quieran escapar, que los caballos no se empleen mucho con los toros. Hace que luego en las calles el encierro sea explosivo y que dure 3 minutos un encierro. Ese sería el encierro ideal de Cuéllar, pero ese encierro no pasa todos los días. Yo, por ejemplo, llevaba a Bill Hillman a Cuéllar y el primer día que estuvimos, pues un desastre total. Es un desastre total el referirse pues, que el encierro se emplea en el campo, se emplea mucho y que cuando llega a las calles, pues a lo mejor no da ese encierro idealizado que tenemos al día de hoy, de que dura un encierro 3 minutos, que vienen como mucho en dos manadas divididas.
en Cuéllar hay días que entran a goteo, hay otros días que entran manadas o un toro un poquito más más disperso, pero cuando se sublima el encierro y es cuando no se cambia por nada, es cuando has estado en los Corrales del Río, que es un sitio donde desde las 7:30 de la mañana estás con caballos de pura raza española y vas viendo, te empieza un poco a pesar y decir, joder, aquí va a pasar algo importante. Y luego vas a otro paso, que es donde ves pasar lo que es la comitiva del encierro a las máquinas, y luego pues ya te sitúas en la carrera y cuando viene fuerte y la gente corre y rápido pasa todo, pues no se cambiaría ese encierro por nada. Pero es un encierro que todos los días no pasa. O sea, puede venir alguna unidad menos, no se suelen escapar en Cuéllar. El Cuéllar es un encierro que se intenta encerrar y hay veces que no es inevitable que se escapa un toro, dos toros, o que entra todo junto, o que entran más goteados porque han estado dando más guerra por el campo. Por eso el corredor moderno, el corredor que está acostumbrado a correr un encierro muy rápido, a punta de pitón, puede llegar a Cuéllar y si no sabe esta idiosincrasia del encierro, pues a lo mejor un día puede quedar un poquito de, joder, no sé, a lo mejor prefiero ir a Sanse porque sé que en Sanse voy a tener una manada completa, una manada que me va a dar. En cambio, pues a lo mejor en Cuéllar hay días en que no pasa eso, pero sí que es verdad que el día que se sublima el encierro, el día que el encierro es rápido, el día que has estado desde las 7:30 de la mañana viviendo el encierro, ese día no se cambia por nada. Cuando se escucha que un toro se ha perdido por un par de horas, 3 horas o un día, lo que sea, ¿en qué tramo de todo ese recorrido suele pasar eso? ¿Antes del embudo? Vamos a ver, lo que es el encierro de Cuéllar, pues tiene un traslado largo, estamos hablando de 4 kilómetros, pasando por Pinares, o sea, desde el Corral del Río Cega, pasa Pinares, pasa Tierras de Labranza, pasa por debajo, ahora actualmente por debajo de una autovía, que es el paso que hay. Y en cualquier momento, la salida del Pinar es muy crítica. Tú date cuenta que estamos hablando de que, por ejemplo, unos toros como los de Cebada Gago, que fíjate el problema que dan en 3 minutos o en 2 minutos en Pamplona, tenerles hora y media por el campo. O sea, te puedes imaginar que para los caballistas es que les van pidiendo el carnet. Claro, y es Cebada Gago. Si Cebada Gago en Pamplona en 2 minutos dan guerra, pues fíjate en un traslado por el campo. Y en cualquier momento, por ejemplo, que no se les pare bien a los toros, hay distintos puntos donde se descansa la manada para que llegue tranquila a las calles, pues en cualquier punto de esos, pues un toro puede no parar, tirar hacia adelante, ponerse los caballistas, el toro seguir hacia adelante y no poderle meter y no poderle meter, y ese toro es una unidad menos que va a venir en el encierro. Es un hándicap porque luego hay que anestesiarle y luego por la tarde se va a lidiar. O sea, no es como, por ejemplo, en otros sitios que el toro pues, que se echa en el campo, no, aquí se lidia. Entonces, pues es un hándicap, pero ya te digo, puede pasar en cualquier punto del recorrido. Y estas diferencias, comparado con otros encierros típicos como Pamplona, Sanse, em, ¿dirías que hay más peligro en Cuéllar por estas circunstancias o no es así? A ver, es que son completamente diferentes. Por ejemplo, Sanse y Pamplona, que yo les veo bastante igual, o sea, bastante cada vez más, o sea, está cogiendo San Sebastián de los Reyes, pero la forma de correr el encierro, yo creo que para un corredor, los que hemos estado corriendo el encierro, es muy parecida. Y se ha hablado aquí con distintos invitados tuyos que las distancias que se pueden dar, por ejemplo, cuando hablaste con Fernando, las distancias que se pueden dar, por ejemplo, en Pamplona no se pueden dar en Cuéllar, porque las distancias que te da en Pamplona, el toro va muy tapado, o en San Sebastián de los Reyes, y en cambio en Cuéllar el toro va más viendo lo que hay. Entonces, las distancias son distintas. Hay gente que le da, hay corredores muy buenos y un cuellarano, por ejemplo, Chuchete, y toda esta gente cada vez las recortan más ahí, las distancias, pero yo, por ejemplo, en mi generación éramos de dejarles 4, 5 metros, 3 metros, dejarles un poquito de brío, porque cuando sales de la carrera el toro te ve. O sea, no, el toro no va tan tapado, o sea, no hay esa masificación de gente y sí que es distinto la forma de correr. O sea, si te quieres ponerte muy cerca de las astas del toro, cuando sales, a lo mejor en ese mismo tramo no tiene un tropel de gente delante que hace que no te vea salir, sino que a lo mejor te ve y te hace hilo y va por ti. Y tú como un chico joven, vas empezando a engancharte al mundo taurino, siendo de Cuéllar o cerca de Cuéllar, ¿sabes? Em, no sé, ¿te dejan con los 10 años, los 12 años, 14 años a empezar a correr con los toros
¿O te regulan eso un poco también? No, en Cuéllar nos hemos metido todos. Mira, en Cuéllar están los encierros de agosto y luego hay una fiesta que es la del patrón, que es San Miguel, y en ese encierro hemos empezado a poner todos vacas. O sea, ese encierro no se hace por el campo, es un encierro que se hace en las calles con vaquillas y ahí es donde hemos empezado toda la gente de mi generación y la gente que está viniendo ahora lo tienen un poquito más fácil porque después de cada encierro de toros, creo que el domingo no, pero luego sí que hay distintos días, creo que es lunes, martes y miércoles, a los días de diario, suele haber luego un encierro de vacas. Nosotros solo teníamos uno, que era en septiembre, pero ahora la gente joven tiene un encierro de vacas, pues 2 horas después del encierro, como se hacía en Pamplona con el encierro chiqui, pues en Cuéllar se sigue haciendo con vacas. En teoría, la legislación que nos dice que solo pueden entrar mayores de 16 años a ese encierro, pero yo no digo nada, no sé, que luego eh, es ¿Tú donde cuándo te empieza la gente a metiste? correr. Vamos a dejarlo que es donde empieza la gente a correr y que no hay menores. ¿Tú cuándo te metiste? Pues más o menos cuando nosotros éramos pequeños, pues me acuerdo que estábamos esperando a San Miguel, porque entonces ya te digo, no había encierro de vaquillas más que solo en la fiesta de San Miguel. 10, 11 años ya empezábamos a correr ese encierro. Joder, hermano, joder, sí. No, yo veo, aunque nunca he estado en Cuellar, lo veo como el viejo oeste. Es algo un poco salvaje. No sé si es verdad, pero hay tanto cambio en ese recorrido. Dijiste que son 4 kilómetros de principio a fin. Eso es muy largo, Estamos ¿no? hablando de no, serían unos 850 urbanos Urbano, sí. 850 Sí, urbanos y otros 3 kilómetros de campo. sí, de O sea, campo, no campo es libre. o sea, campo libre. O sea, ¿qué es lo que hablábamos antes del encierro y de la antigüedad de un encierro o de, a ver, para nosotros los collaranos, no, yo me acuerdo de los años 60, 70, que te paso alguna foto de cómo era aquello, pues las calles, por ejemplo, la calle de las Parras era de no poder pasar los toros. Había una cantidad de gente tremenda. Pues fueron los años dulces de lo que es el encierro. Y te cuento esto por lo que pasó antaño. Yo me acuerdo de ver de pequeño unas pantallas muy grandes de televisión que se ponían en los paseos de San Francisco. Era precisamente la televisión española la que vino a hacer eso. Y se hablaba de retransmitir los encierros de Cuéllar y tendríamos que perder el campo. Entonces no se hizo, se mantuvo el campo. Y es a lo que te voy, que Cuéllar ha tenido muchas oportunidades de lo que es, si hubiera prescindido del campo, haber estado pues ahí con Pamplona, o incluso haber estado antes que San Sebastián de los Reyes ahí arriba, pero se quiso mantener el campo, por eso es un encierro muy difícil. Yo, por ejemplo, el encierro de Cuéllar se retransmite ahora mismo por una televisión autonómica como es Televisión Castilla y León, y para ellos es complicado porque aunque tienes una hora de llegada que son las 9:30 de la mañana, y es que eso se respeta, o sea, a la gente que conoce un poco el encierro por el campo y el toro por el campo en encierros, lo que sí que todo el mundo reconoce y ve que en Cuéllar lo que se hace es el encierro por el campo en sí empieza en las calles, o sea, lo otro es un traslado. No es como en otros sitios que el toro se echa en el campo, que son otras formas de vivir el toro que yo las respeto y me parece que en cada sitio se tiene que hacer lo que la gente sienta y lo que ha vivido. Pero en Cuéllar, por ejemplo, el encierro llega está la gente esperando en la calle y el encierro es en la calle. La tradición viene del campo. Pero para otros sitios, el toro en el campo es soltar el toro y que el toro se pierda en el campo. Pues en Cuéllar se intenta que a las 9:30 de la mañana, como muy tarde, esté el encierro en el campo, en lo alto del embudo, para bajar y empezar la carrera. Y la carrera empieza en el asfalto, como puedan empezar en Pamplona o en San Sebastián de los Reyes o en otros sitios. Por eso es importante que cuando un encierro viene del campo y se hacen las cosas bien y se intentan hacer las cosas bien, pues oye, la gente sepa reconocer que hay una diferencia y que yo creo que la gente que viene a Cuéllar y que les gusta Cuéllar es precisamente les gusta eso, esa incertidumbre, el estar un poquito, o sea, que no son dos y dos son cuatro, que sabes que cada encierro va a ser totalmente diferente. Y eso que dices de lejano de un poquito, no, es muy organizado, muy cuadriculado. O sea, el encierro en sí sí que pueden venir más divididos, más separados, más juntos, o encierros que tengo yo de cuando corría y demás,
que dices, joder, si es que esto es imposible haberlo soltado de venir desde el campo, parece que se ha soltado desde un corral. Y claro, se intenta hacer todo lo mejor que se pueda, pero estamos hablando de ya no solo el toro, ahora ya está el toro, el caballo, los bueyes, o sea, es un poquito más que por muy bien que se haga, 2 y 2 no van a ser nunca siempre 4. En el tramo que es el embudo, ¿siempre ha existido una relación buena entre el corredor y los caballistas? Porque me imagino que están todos ahí metidos, ¿no? En un lugar y cada uno tiene su Sí, lo que es trabajo y cada uno también quiere meterse, ¿no? claro, a ver, el embudo es el punto donde se diría que empieza el encierro, otro no deja de ser un traslado a la vieja usanza, reviviendo lo que pasaba antes de que existiera el ferrocarril y que llegaban los toros a todos los sitios a caballo. Entonces, cuando el caballista entrega el toro en las calles, lo ideal es que el caballo no entre en el asfalto y lo ideal es que el corredor no se meta en el campo. O sea, es como si fuera una entrega. O sea, hemos traído los toros, aquí les tenéis para que la gente corra. Entonces, claro, en ese, pues siempre va a haber algún caballista que se meta en el asfalto antes de tiempo. Luego es normal que vayan y sigan entrando en el asfalto, pero no con la manada, sino lo suyo es que y luego también hay corredores que a lo mejor se suben demasiado arriba y a lo mejor, pues oye, también puede haber momentos de peligro. Yo me acuerdo de los 2 últimos fallecidos que ha habido en el encierro de Cuéllar han sido precisamente en ese tramo. Mm. Qué pena, tío. Sí. Con los toros hay peligro, ¿no? No se puede evitar todo el peligro. Claro, Em, es que es un tramo muy peligroso porque el polvo que se levanta, o sea, el tropel de caballistas. Hay muchas veces que a lo mejor una persona que va a pie se va fijando en parte de la manada que viene con unos caballistas y luego a lo mejor por el otro lado no se ha fijado y a lo mejor va un toro que está entrando del otro lado con otros caballistas y a lo mejor pues desgraciadamente te puede arrollar un toro. O sea, es un tramo que yo recomiendo a la gente que vaya, es bonito ir al tramo donde ves bajar, pues, pero luego no hay que aguantar ahí. O sea, hay que ir entrando a la calle, hay que ir entrando a la calle y luego, pues oye, si se ven esas imágenes, por ejemplo, nuestro amigo Bill y algún extranjero más les gusta correr ahí y lo hacen muy bien, ¿eh? Porque justo se quedan viendo la manada cómo va viniendo y cuando eso ya van entrando y luego ya entran a las calles y corren. Te puedes poner tampoco, a lo mejor es en el medio de lo que es la entrada y no moverte, porque es que parecen que están muy lejos, pero los caballos y los toros en segundos te recorren unas distancias grandísimas. tremendas, tremendas. Sí, sí, Sí. sí. Incluso he visto yo alguna vez a alguien que va a estar con una cámara y dices, ten cuidado que cuando le estás viendo con la cámara no es lo mismo que la distancia que te pueda, que cuando quieras darte cuenta es que en nada les tienes aquí. Me imagino que en cada pueblo o en cada festejo popular habrá una directiva, una junta que decide, mira, queremos estas ganaderías, tenemos tal dinero y esto es lo que se puede conseguir, ¿no? Pero no entiendo mucho de ese proceso. Por ejemplo, yo sé que dicen que los mejores aparecen en Pamplona, ¿no? Miura, Vitoriano del Río, todos estos, de Badagago, tal. Pero en un sitio como Cuellar, ¿cómo se organiza? ¿Cuáles ganaderías van a presentarse? ¿Y cómo es el arreglo? ¿Hay que pagar por los toros? ¿Ellos te pagan a ti? ¿Cómo es aquello? Pues mira, por ejemplo, yo desconozco cómo se puede hacer en otros lugares. Yo, por ejemplo, en Pamplona sé que está la Casa de la Misericordia, que es la que organiza el espectáculo de plaza, es la que se encarga de ir a ver ganado al campo, y la Casa de Misericordia contrata unas corridas de toros para luego ser lidiadas. O sea, el encierro en sí es una cosa un poquito, es lo más importante, pero a la vez no es definitivo para elaborar lo que es el cartel taurino. Y claro, pues las puntas de camadas pues van a Pamplona, van a Bilbao, van a Madrid, desde luego, o sea, van a sitios importantes. Luego los demás de sitios, si estamos hablando de capitales de provincia, como pueda ser Valladolid, como pueda ser Salamanca, como pueda ser otros sitios, todo va bajando el dinero. O sea, lo más grande, lo que tiene más pitones, lo que tiene más trapío vale más dinero, y luego el resto de camada, pues depende de la plaza donde se vaya a lidiar, pues tienen otros precios. En Cuéllar habitualmente se ha llevado ganado desde hace mucho tiempo, ganado que se va a lidiar también por la tarde. O sea, es un ganado que, además de tener una feria taurina, o sea, de ser un encierro, es una feria taurina.
Entonces, en Cuéllar, igual que por ejemplo en Pamplona, la Casa de la Misericordia, que es una residencia de personas mayores, que es la que organiza y tiene sus beneficios, en Cuéllar es el ayuntamiento. O sea, no hay empresa de por medio, es el ayuntamiento el que va a comprar los toros. Entonces, claro, cuando Cuéllar va a comprar toros, tiene un hándicap grandísimo al decir que el toro se echa al campo. O sea, grandísimo. O sea, a mí me parece mentira que, por ejemplo, hayamos conseguido que de los 10 años para acá estemos hablando de que se corren cebada-gavos, de que se corren partido de resina, de que se corren alcurrucén. Todas estas ganaderías que se están corriendo ahora mismo en Cuéllar, hace unos años me lo dicen, que van a querer entrar en Cuéllar a un encierro que viene del campo, y digo, no me lo creo. No me lo creo por el hecho de que siempre ha habido un montón de reticencia de los ganaderos a que el toro se eche en el campo, pues ya no en el campo solo, o sea, ya en el encierro. Porque no es lo mismo Pamplona, que yo creo que cualquier ganadero que le invitan a participar en la Feria del Toro, invitan, le pagan el ganado por la Feria del Toro, pues está encantado porque es un escaparate, porque la plaza es importante, porque van figuras del toreo. Y en los pueblos a lo mejor ya son más reticentes, ya no al encierro por el campo, a cualquier encierro. O sea, cualquier ganadero, si le compras un toro para que se lide la plaza, va a estar más contento que si se le vas a echar en las calles. Y en Cuéllar, pues teniendo el campo por medio, pues tener ahora ese top de ganaderías que van a San Fermín, pues para nosotros es muy importante. Sí, sí, sí. En tu propia experiencia de corriendo los encierros, vamos a enfocar en Cuéllar, ¿dónde corres tú? ¿Cómo corres tú? Y no sé, ¿qué dirías a alguien como yo, que igual quiere ir por la primera vez y no sabe dónde colocarse, pero ha estado en sitios como Pamplona y en Sanse? Primero quiero empezar con tu experiencia, lo que haces tú y algunos consejos que tienes para corredores como yo. Bueno, los consejos te los voy a dar en persona, que vas a tener que venir a Cuéllar. y, y ya te digo, pues mira, el encierro de Cuéllar, como te he hablado y tal, lo suyo es ir a la suelta, o sea, a la suelta de... Porque más que nada vas a ver los toros desde primera hora, cómo salen de los corrales, ya te va diciendo mucho, es mucha información para un corredor, ver cómo reacciona el toro nada más salir del corral, porque claro, estamos hablando de toros que es la primera vez que ven tanto gente como caballistas. O sea, si la suelta es tranquila, si el encierro luego en otro paso que hay le ves tranquilo, que es cuando yo corro el encierro, pues es lo que sueles hacer, te levantas, ves al toro en el campo, tal. Y luego en la zona de Cuéllar, pues vamos a poner el caso, hay una zona más explosiva que cada vez está más abajo, en lo que era la calle de las Parras, donde yo tuve un percance grande, ahí me tuve 3 cornadas de un toro. Espera. Cuéntanos qué pasó ahí, tío. 3 cornadas en un Pues día. sí, fue una acogida, iba corriendo un encierro y de Algarra creo que era, y cuando íbamos subiendo la calle de las Parras, pues un toro me arrolló, me volteó, muy parecida a la acogida a la de Fernando. Lo que pasa que yo tuve la mala suerte que al cogerme me volvió a enganchar del pie y me llevó contra una de los laterales, contra una de las paredes, y estuve con los pitones quitándome desde el cuello. Y esa acogida, que es en esa calle que es la legendaria calle de las Parras, donde, por ejemplo, yo te diría que yo, mira, tenía un amigo que se llama Agustín, que en paz descanse, que falleció por una acogida a un toro, y siempre me lo decía, dice, dame 2 metros en la calle de las Parras y no me des nada más en ningún lado de recorrido.